Alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Buenos días, queridos hermanos, a un nuevo día de leyendo la Biblia juntos. Hoy miércoles 24 de noviembre. Estoy haciendo un nuevo video porque esta mañana he tenido inconvenientes por un corte de luz programado acá en el condominio por unos trabajos. Entonces tuvimos inconvenientes en YouTube, tuvimos que mandar 2 enlaces. Entonces he estado ahora para grabar este video para que puedan ver la lectura completa. El día de hoy nos corresponden Primera de Crónicas 19 y 20, nos corresponden 2 capítulos. Iniciamos una nueva carta que es Primera de Pedro con el capítulo 1. Vamos a continuar con la historia de Jonás en el capítulo 3 y en el Nuevo Testamento vamos a estar leyendo Lucas capítulo 8. Ya estamos en nuestro día 328, damos gracias al Señor por su gran fidelidad, por sostenernos cada día, y le aprovecho también para darle la bienvenida, hermanos, a aquellos que están viendo esta transmisión, los que se encuentran viendo este video. Vamos a dar inicio con unas palabras de oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu gran bondad, tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Por tu paciencia, Señor, y tu fidelidad a pesar de nosotros, a pesar de nuestra falla, Señor. En medio de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en este día, que podamos leer tu palabra concentrados, que ningún estímulo nos distraiga, Señor. Que podamos estar 100% atentos a lo que nos quieres hablar en esta mañana. Sé tú, Señor, también permitiendo que podamos atesorar tu palabra. Tú dices que la palabra implantada en nuestros corazones puede salvarnos, Señor. Ayúdanos a poder atesorarla, Señor, y no solo a poder escucharla y leerla, sino poder practicarla, Señor, poder tomar acciones prácticas que nos ayuden a poder reflejar tu gloria. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades, Señor. Tú dices que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, y puede conocer nuestras debilidades, puede comprendernos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino. Y sé tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Breña. Sé tú edificando a tu iglesia. Sigue tú trabajando y obrando en nosotros, Señor, conforme a tus planes eternos. Todo esto te lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Rey que viene pronto. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio con el primer capítulo. Les pido que me acompañen buscando en sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 20. 19 y 20 nos corresponden hoy. Vamos a iniciar con el capítulo 19. Hoy nos corresponden 2 capítulos. Así que les pido que me acompañen buscando en sus Biblias. Recordarles que voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, por simplicidad del lenguaje. Así que les pido que me acompañen. Derrota de los amonitas y de los arameos. Después de esto murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, porque su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre.
Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas a ver a Hanún para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿Cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No han venido a ustedes sus siervos para reconocer, para destruir y para espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó. Les cortó los vestidos por la mitad y hasta las caderas, y los despidió. Algunos fueron y le avisaron a David acerca de los hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban muy humillados. Y el rey dijo: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y después vuelvan. Verso 6. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para tomar a sueldo carros y hombres de a caballo de Mesopotamia, de Aram Maaca y de Soba. Tomaron a sueldo a 32,000 carros y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. También los amonitas se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Versículo 10. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai, y se pusieron en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás, y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Verso 13. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para enfrentarse en combate con los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de su hermano Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río, con Sofac, comandante del ejército de Hadad-Ezer, al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó frente a ellos, y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los arameos, estos pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató de los arameos a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, comandante del ejército. Versículo 19. Cuando los siervos de Hadad-Ezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los arameos no quisieron ayudar más a los amonitas. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es Primera de Crónicas 20. Derrota de Rabá y de los gigantes. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó
el ejército y devastó la tierra de los amonitas. Y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba 34 kilos de oro y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad y a la gente que había en ella. La sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Versículo 4. Sucedió después de esto que hubo guerra en Gezer contra los filisteos. Entonces Sibecaí el husatita mató a Sipaí, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lanmí, hermano de Goliat el geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Versículo 6. Y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes en Gad, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar con Primera de Pedro, capítulo 1. El día de hoy vamos a iniciar este libro, esta carta. Damos gracias al Señor por cada carta, cada libro que nos permite iniciar y culminar. Damos gracias al Señor por su gran fidelidad. Y voy a estar leyendo una pequeña introducción para ponernos un poco en contexto del trasfondo del libro. Ocurre bajo la persecución de Nerón a los cristianos. Empezó en Roma y luego, por el ejemplo de Nerón, se estimularon los enemigos de los cristianos y en todos lados los perseguían. La iglesia ya tenía unos 35 años. Y estaba pasando en toda la iglesia de la época. Primera de Pedro fue enviada a los cristianos del Asia Menor. Es principalmente una exhortación a permanecer firmes en la persecución. Fue escrita esta epístola por el apóstol Pedro y tiene un énfasis en el sufrimiento, ya que este no debe sorprendernos por causa de la justicia. El sufrimiento por causa de la justicia no debe sorprendernos. Los creyentes deben someterse al sufrimiento injusto de la manera que Cristo lo hizo. Cristo sufrió por nosotros para librarnos del pecado. Es por esto que el pueblo de Dios debe vivir rectamente todo el tiempo, pero especialmente frente a la hostilidad. Nuestra esperanza para el futuro está basada en la certeza de la resurrección de Cristo. Se tratan algunos temas como la nueva identidad del creyente, el sufrimiento en el cristianismo y la vida cristiana. Bien, hermanos, entonces ahora les pido que me puedan acompañar buscando en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Son 5 capítulos y hoy damos inicio con el primer capítulo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre.
Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. La esperanza viva del cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor, y en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les ha sido anunciada, mediante lo que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Versículo 13. Exhortación a la santidad. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Continuamos con el versículo 22, exhortación al amor fraternal. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Amén. Damos gracias al Señor porque su palabra permanece para siempre. Bien, hermanos, ahora vamos a Jonás, capítulo 3. Esta semana hemos iniciado el libro de Jonás. Tiene 4 capítulos, ya estamos en el capítulo 3. Ayer vimos en el capítulo 2 la oración que Jonás hace a Dios y es expulsado del gran pez. Ahora vamos con el capítulo 3. Predicación de Jonás en Nínive. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja pruebe cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Versículo 8. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos cómo se arrepiente todo el pueblo de Nínive y vemos la misericordia de Dios para un corazón contrito y humillado. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 8. Lucas tiene 24 capítulos y estamos en el capítulo 8. Mujeres que servían a Jesús. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Versículo 4. Parábola del sembrador. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Continuamos con el versículo 9, ahora vamos a ver la explicación de la parábola. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola.
Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablan parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Continuamos con el versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Continuamos con el versículo 22. Jesús calma la tempestad. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Continuamos con el versículo 26, el endemoniado gadareno. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pero muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras, y era llevado por el demonio a los desiertos. Versículo 30. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les ordenara irse al abismo.
Verso 32. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Continuamos con el versículo 36. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús los despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Vamos a continuar con el último segmento a partir del versículo 40, que Jairo ruega por su hija. Les voy a pedir, queridos hermanos, que me den un momentito, que tengo que desconectar acá las cosas. Con Lucas capítulo 8, en el versículo 40. Jairo ruega por su hija. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenían una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Verso 43. Jesús sana a una mujer. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Continuamos con el verso 49. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada.
Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre y la madre de la muchacha, solo ellos. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Verso 43. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bien, hermanos, con esto hemos culminado el último capítulo. Ya se ha ido la luz acá. Damos gracias al Señor que todavía tengo batería para continuar. Y vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, te damos las gracias por este tiempo, Padre, que nos has permitido leer. En medio de las dificultades que hemos tenido, Señor, damos gracias por todo lo que tú provees para que se pueda dar esta transmisión. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder seguir perseverando en nuestra fe, que nuestra mira pueda estar en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho y que Él ha de venir. Ayúdanos, Señor, a que ninguna de las cosas de este mundo nos alejen de ti, ni las preocupaciones, Señor, ni todas las responsabilidades que tenemos, sino que por el contrario podamos seguir adelante, que en medio de que nuestra fe está siendo probada, nosotros podamos salir aprobados, Señor. Tú puedes hallar alabanza, gloria y honra en nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en medio de la lectura a seguir adelante y poder culminar este año, Señor, leyendo tu palabra. Gracias también por mis hermanos, Señor. Sigue tú edificando a tu iglesia de Breña. Gracias por esta oportunidad que nos permite leer tu palabra juntos. Todo esto te lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Rey que viene pronto. Amén. Bien, hermanos, hemos culminado. Y antes de irse, quiero darle unos anuncios finales relacionados a el Donatón 2021, que es la campaña de donación de sangre. Este viernes 26, sábado 27 y domingo 28, en los horarios que se muestran en pantalla, se va a estar realizando esta donación en nuestra iglesia, en Girón Fulgencio Valdés 840. Los requisitos son tener entre 18 y 60 años, pesar como mínimo 50 kilos, haber transcurrido un año desde la última cirugía, parto o tatuaje, no haber donado sangre en los últimos 3 meses, haber transcurrido 14 días desde la última dosis de la vacuna COVID para todos los que ya se han vacunado, y en caso de haber tenido COVID, tener 2 meses desde el último descarte negativo. Esto va a poder ayudar a los pacientes del Hospital Rebagliati, el Instituto Nacional del Niño, INEM y otros. Así que es una forma práctica de también mostrar amor al prójimo. Así que si usted se encuentra en las condiciones de salud para poder hacer esta donación, ahí se ha enviado el link al grupo de WhatsApp de la iglesia. También voy a estar enviándolo por el grupo. Y recordarles que hoy tenemos el culto de oración e instrucción de forma presencial a las 7:15 de la noche, así que estemos atentos para poder orar en comunidad y poder seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios. Bien, hermanos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día, un abrazo. Nos estaremos viendo el día de mañana. Bendiciones. Es como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río
se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará. Y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará.